Algunos pasaron 5 días en el techo de su casa, viendo cómo el barro se tragaba todo lo que conocían. Otros tuvieron que enterrar a sus propios muertos con las manos. Hay un pueblo entero que esa noche desapareció del mapa. Y hoy, encima de él, volvió a vivir gente, sin saber que caminan sobre una fosa común. Esto pasó en La Guaira, Venezuela, y acaba de revivir su pesadilla. En junio de 2026, la tierra volvió a temblar, pero lo que ocurrió en esa misma costa 27 años antes fue peor. No vino del mar, vino de la montaña. La noche del 15 de diciembre de 1999, la montaña que cuida a La Guaira, el Ávila, se vino abajo. No fue un derrumbe. Fue toda una cordillera soltando, al mismo tiempo, 2 semanas de lluvia. Ríos de lodo, agua y rocas del tamaño de una casa bajaron por las quebradas a más de 60 kilómetros por hora y entraron a los pueblos de la costa mientras la gente dormía. Cuando amaneció, barrios enteros habían desaparecido, no dañados, desaparecidos, cubiertos por metros de barro, con todo lo que había dentro. El gobierno reconoció entre 1.500 y 3.000 muertos, pero el presidente de la Cruz Roja Internacional, al ver la magnitud, habló de hasta 50.000. La verdad es que, hasta hoy, nadie sabe cuántas personas murieron esa noche. No hay una cifra oficial. Es el peor desastre natural de Venezuela en 200 años. Y no tenemos ni siquiera un número. Y aquí está lo más incómodo de esta historia, lo que la convierte en algo más que una tragedia natural. La montaña avisó. Durante 10 días, avisó. Hubo alertas, por escrito, de la Defensa Civil, de la Fuerza Aérea, del Ministerio del Ambiente. 10 días de advertencias mientras llovía 3 veces más de lo normal. Y el 15 de diciembre, el día en que todo se derrumbó, el país tenía la cabeza en otra cosa. Estaba votando. Esta no es solo la historia de una montaña que se dio. Es la historia de un país que estaba mirando para otro lado. Y de lo que pasó después, cuando algunos de los que sobrevivieron al lodo empezaron a desaparecer por otra razón. Una razón que un tribunal internacional terminaría llamando por su nombre. Para entender por qué murieron miles de personas, no hay que mirar la noche del desastre. Hay que retroceder 10 días, hasta la primera advertencia. Vargas era una trampa, una franja delgada de costa, apretada entre el Mar Caribe y el Ávila, una montaña de más de 2.000 metros que se levanta justo detrás de las casas. Ahí vivían cientos de miles de personas: Maiquetía, Caraballeda, Los Corales, Macuto, Carmen de Uria. Pueblos hermosos pegados al mar, pero todos compartían el mismo peligro. Las quebradas que bajan de la montaña pasaban justo por encima de ellos. Y durante décadas, la gente había construido sobre el único camino por el que, algún día, iba a bajar el Ávila entero. Y en diciembre de 1999, llovió como no se había visto nunca. El 5 de diciembre, después de 5 días seguidos de lluvia, la Defensa Civil de la región declaró la primera alerta. Ya habían caído más de 120 milímetros de agua. Ya había, al menos, 200 casas destruidas. 10 días antes del desastre, ya se estaban cayendo casas. El 6 de diciembre, el Centro de Información de la Fuerza Aérea advirtió algo que debería haber encendido todas las alarmas. Estaba lloviendo 3 veces más que el promedio histórico. Solo en Vargas. El 10 de diciembre, el Ministerio del Ambiente emitió otra alerta. El agua acumulada ya pasaba los 250 milímetros. Había 1.000 personas afectadas. 3 organismos distintos. 3 advertencias. En 5 días. Y sin embargo, no hubo una evacuación. Nadie sacó a la gente de las zonas de riesgo. Nadie dijo: bajen de las laderas, aléjense de las quebradas. Esto se va a poner peor.
¿Por qué? Porque el país entero estaba concentrado en otra cosa. El 15 de diciembre había una cita histórica, un referéndum para aprobar una nueva constitución, el proyecto político central de ese momento. Toda la atención, toda la energía del Estado, todos los titulares, estaban puestos en esa votación. La lluvia era, para las autoridades, un problema de segundo plano. El 14 de diciembre, la víspera, seguía lloviendo. Habían caído ya 400 milímetros. Los bomberos consideraban declarar estado de alarma. La montaña estaba saturada de agua, como una esponja que ya no puede absorber una gota más. Y al día siguiente, mientras millones de venezolanos salían a votar bajo la lluvia, esa esponja reventó. Piénsalo un momento. Durante 10 días, la naturaleza mandó aviso tras aviso. Llovió el triple de lo normal. Se cayeron 200 casas antes de la tragedia. 3 instituciones del Estado lo pusieron por escrito. Y aún así, el 15 de diciembre, la gente de Vargas seguía en sus casas, al pie de la montaña, sin que nadie los hubiera movido de ahí. La tragedia de Vargas no empezó con el lodo. Empezó 10 días antes, con una serie de advertencias que nadie convirtió en una orden de evacuar. Lo que pasó entre el 15 y el 17 de diciembre tiene un nombre técnico: flujo torrencial. En Venezuela lo llaman deslave. Es la peor pesadilla de cualquier ciudad al pie de una montaña. Cuando el suelo de la ladera se llena de agua hasta el tope, pierde toda su fuerza. Y entonces la montaña, literalmente, se desprende. No baja solo agua. Baja una mezcla de lodo, piedras, árboles y rocas gigantes, todo junto, como un río de concreto líquido que arranca lo que encuentra. Algunas de esas rocas pesaban cientos de toneladas y bajaron rodando desde 2000 metros de altura. En Vargas no bajó una, bajaron decenas de esas avalanchas al mismo tiempo, por cada quebrada de la montaña. En total, se calculan 1.700.000 metros cúbicos de lodo y sedimento cayendo sobre la costa, suficiente para enterrar ciudades enteras. Y las enterró. La mayoría de la gente estaba en sus casas, de noche cuando empezó. Muchos ni siquiera alcanzaron a entender qué era ese rugido que bajaba de la montaña, antes de que el lodo entrara por las ventanas. Un sobreviviente lo recordaría después con una frase que lo dice todo. La gente buscaba ponerse a salvo en los techos, pero a muchos los aplastaron las piedras enormes que caían del cerro. En los corales, el lodo subió hasta el segundo y el tercer piso de los edificios. Los que lograron sobrevivir lo hicieron subiendo a las azoteas, y desde ahí vieron cómo el barro se tragaba todo lo que conocían. Y ahí se quedaron, sin agua potable, sin comida, sin saber si alguien vendría. Algunos esperaron 5 días en esos techos. Cuando perdieron la esperanza de que los rescataran, un grupo decidió bajar y caminar por la costa destruida hasta Naiguatá, donde una fragata de la Armada terminó llevándolos hasta el puerto de La Guaira. Pero el caso más extremo fue Carmen de Uria, un pueblo entero, con sus calles, sus casas, sus familias. Después del deslave, Carmen de Uria simplemente ya no estaba. Quedó cubierto por una capa de lodo y roca de varios metros de espesor. Junto a él, desaparecieron también los corales y Tanaguarena. No quedó casi nada que rescatar. La mayoría de sus habitantes nunca aparecieron. El pueblo se convirtió, de un día para otro, en un cementerio del que ni siquiera se podían recuperar los cuerpos. Por eso el número de muertos de Vargas es imposible de saber. Porque miles de personas no murieron a la vista de nadie. Quedaron sepultadas bajo metros de lodo, en pueblos que dejaron de existir o fueron arrastradas al mar. No hubo forma de contarlas. No hubo funerales. Los pocos que se quedaron contaron algo estremecedor. Les tocó, con sus propias manos, enterrar a los cadáveres que nadie venía a recoger. Para miles de familias,
Sus muertos son, hasta hoy, oficialmente desaparecidos. Y esa es la razón por la que el peor desastre natural de la historia de Venezuela no tiene una cifra oficial de víctimas. Durante esos días, la costa quedó incomunicada. Las carreteras habían desaparecido bajo el lodo. La única forma de sacar a la gente era por mar y por aire. Empezó una de las operaciones de rescate más grandes de la historia del país. Desde las primeras horas, decenas de helicópteros militares empezaron a subir gente desde los techos. Y cuando la lluvia por fin dio tregua, los barcos de la Armada se acercaron a la costa para evacuar por miles. En pocos días, se calcula que más de 100.000 personas fueron sacadas de Vargas. Otras 90.000 quedaron damnificadas, sin casa, sin nada. La gente salía cubierta de barro, con lo puesto, sin saber quién de su familia había sobrevivido. Y muchos, al llegar a los refugios de Caracas, entendieron algo difícil de asimilar. Su pueblo, su calle, su casa, ya no existían. No había a dónde volver. Sobrevivir al deslave no garantizaba seguir con vida. Y aquí, la historia de Vargas se vuelve algo más oscuro. Algo de lo que, durante años, casi nadie habló. Porque en medio del caos, cuando la costa estaba destruida e incomunicada, empezaron los saqueos. Con las tiendas y las casas abiertas o derrumbadas, algunas personas entraron a llevarse lo que podían. Y el Estado respondió, enviando a las fuerzas de seguridad, el Ejército y la Guardia Nacional, a poner orden en una zona donde ya no quedaba casi nada en pie. Lo que vino después no es una teoría ni un rumor. Está documentado, y hay una sentencia de un tribunal internacional que lo respalda. Según la Organización de Derechos Humanos, COFAVIC, durante esos días, las fuerzas de seguridad aplicaron lo que su directora describió como una suspensión de hecho de las garantías constitucionales. Hubo detenciones arbitrarias, y hubo algo peor. Personas que fueron detenidas por militares o policías, y a las que nunca más se volvió a ver. Desapariciones forzadas. Familias que habían sobrevivido al lodo, que se habían salvado de la montaña. Perdieron después a un hijo, a un hermano, a un padre, no por el desastre natural, sino a manos del Estado, que debía protegerlos. Se los llevaron detenidos en medio del caos y jamás los devolvieron, ni vivos ni muertos, y cuando las familias fueron a preguntar, no encontraron respuestas, ni registros, ni cuerpos. COFAVIC, junto a otras organizaciones, tomó esos casos y los llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el año 2005, esa corte dictó sentencia. En el caso conocido como Blanco Romero y otros contra Venezuela, la Corte Interamericana halló al Estado venezolano responsable por la desaparición forzada de 3 hombres: Óscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, detenidos por fuerzas de seguridad en los días del deslave, nunca más vistos. La Corte encontró que se violaron sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la protección judicial. 3 casos, con nombre y apellido, probados ante un tribunal internacional. Pero las familias y las organizaciones que las acompañan sostienen que esos 3 no fueron los únicos, que hubo muchos más que nunca llegaron a un tribunal. Por eso, más de 2 décadas después, COFAVIC sigue exigiendo algo tan básico como estremecedor: un plan nacional para exhumar y para llevar un registro unificado de los desaparecidos, porque todavía hoy no hay una lista completa de a cuánta gente se tragó el lodo, ni de a cuánta gente se llevó el Estado. Es un detalle que cambia por completo la forma de ver esta tragedia, porque a la pregunta de cuántos murieron por la montaña, hay que sumarle otra, todavía más incómoda: ¿cuántos no murieron por el lodo, sino por lo que vino después? 27 años después, Vargas
hoy llamado Estado La Guaira, nunca terminó de reconstruirse del todo. Todavía hay edificios abandonados, tomados por el lodo seco, en medio de barrios que volvieron a poblarse. Todavía no hay una cifra oficial de cuántos murieron. Miles de evacuados, pueblos borrados del mapa, familias que perdieron a los suyos 2 veces. Primero bajo el barro y después bajo el silencio del Estado. Pero quizás la lección más dura de Vargas sea esta. La naturaleza casi nunca llega sin avisar. La lluvia cayó durante días. Las alertas se escribieron. El peligro estaba a la vista de todos. Lo que decidió el tamaño de la tragedia no fue la montaña. Fueron las decisiones que se tomaron y, sobre todo, las que no se tomaron antes, durante y después. La Guaira ya sabe lo que es que la montaña se lo lleve todo en una noche. Lo aprendió en 1999, de la peor manera posible. Y en junio de 2026, la tierra volvió a temblar sobre esa misma costa. Otra vez, las familias en la calle. Otra vez, la misma pregunta. Si se avisó a tiempo, si se hizo lo suficiente. Hoy, sobre Carmen de Uria, el pueblo que quedó sepultado bajo el lodo. Hay familias que cocinan, que construyen, que ven jugar a sus niños. Debajo de esas casas, todavía descansan cientos de personas que nunca pudieron ser recuperadas. Y cada 15 de diciembre, algunos bajan a la costa a recordar a alguien que jamás pudieron enterrar. Hay desastres que terminan cuando deja de llover. Y hay otros que siguen enterrados. Si te interesan las historias reales de desastres que no tenían por qué ser tan grandes, de advertencias ignoradas y de las decisiones que cambian el destino de miles de personas, suscríbete a Colapso. Hay más expedientes por abrir.